Primera de Corintios, el capítulo 2. Primera de Corintios, el capítulo 2. Y continúo con la línea de pensamientos que hemos titulado En el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Con estos versos, una vez más, lo que pretendo, como suelo hacer en muchos de los mensajes, es establecer la base de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y dice la palabra del Señor, pero el hombre natural, dice el apóstol Pablo, no percibe las cosas que son ¿qué? Del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Fíjate que el que opera naturalmente hablando, las cosas que son espirituales, pero no solamente las cosas que son espirituales, las que provienen del Espíritu de Dios, parecen locura. Por eso algunas de las conversaciones que tú tienes con alguna gente, tú tratas de explicarle lo que tú vives y no lo van a entender. A veces sales frustrado en vez de entender que para ellos es locura. Y es razonable que para ellos sea locura porque no lo viven. Una vez más, el hombre natural puede percibir muchas cosas, pero no percibe, sin adelantarme lo que quiero mostrarte en tu rato, lo más grande que es lo sobrenatural y lo que proviene de Dios. Lo que proviene del Espíritu de Dios. ¿Por qué son locura? ¿Por qué no las puede entender como dice el verso? Porque se han de ¿qué? De discernir espiritualmente. Leo algunos versos y vuelvo a ese verso 14. La palabra del Señor dice en el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una vez más, como te decía hace un rato, el hombre natural puede percibir muchas cosas, pero no discierne correctamente. No tiene la capacidad de lo que es discernimiento. El hombre espiritual, dice la palabra del Señor, que entonces discierne todas las cosas. El hombre espiritual no necesariamente es que vea más cosas que el hombre natural, sino que lo ve todo. Y lo que yo quiero que tú puedas percibir en esta mañana, lo que quiero mostrarte, lo ve todo con un enfoque, con un solo enfoque, con el enfoque del Espíritu. El enfoque del Espíritu. Lo que yo quiero que nosotros miremos en el día de hoy es cómo en la vida del creyente, no necesariamente el mundo se hace más pequeño. Lo que tú puedas realizar en el día de hoy es que el punto de interpretación de todas las cosas se va a hacer a través del filtro del Espíritu. Una vez más, no percibes todas las cosas. Es que tú vives por el Espíritu, filtras por el Espíritu y reduciendo cosas, que hacia donde me voy a dirigir, entonces ves lo que otra gente no ve. El mundo natural opera de una forma, el espiritual opera de otra forma, y para poder operar en ese mundo espiritual y vivir en el poder del Espíritu en cuanto a lo que ves, vas a tener que entender que tu vista en muchas ocasiones, ya me estoy adelantando el mensaje, no me quería adelantar, vas a tener que reducirla y pasarla por el filtro del Espíritu. En muchas ocasiones de tu vida, en vez de mirar tan grande, tendrás que reducir esa visión, esa vista, y reducirla a través del Espíritu. Cuando nosotros miramos ese aspecto de percibir, a lo que se refiere la palabra del Señor no es otra cosa que a recibir. El hombre natural no puede recibir, dice la palabra del Señor, las cosas que son del Espíritu. No las puede recibir. ¿Y cuántas veces nosotros, operando naturalmente, hablando, también nos recibimos cosas que Dios tiene para cada una de nuestras vidas? Creemos a Dios, venimos a la iglesia, escuchamos su palabra, decimos tener una relación con Dios y estoy seguro que la tienes, pero ¿cuántas veces operas de manera natural y no recibes lo divino? Y no percibes lo que realmente Dios puede hacer. Ese es recibir a manera de aceptación, a manera de tomarlo. Entonces la palabra te dice que tendríamos que discernir. Ese discernir a lo que va es a escudriñar. No solamente escudriñar, ese discernir a lo que va es a investigar.
Ese investigar puede surgir de diferentes interrogantes. ¿Cuántas veces nuestra vida se echa a perder por una interrogante? Y las interrogantes no necesariamente son malas. El cuento que yo te he hecho 1000 veces, que yo le digo a mi hija, no es malo que preguntes. Lo que vas a tener que analizar siempre son las respuestas que buscas de esas preguntas. Si son preguntas y respuestas que te acercan o te alejan de Dios. El discernir va al hecho que de vez en cuando, por supuesto, te preguntes. Que de vez en cuando, definitivamente, haya una interrogante. Que de vez en cuando te cuestiones. La pregunta una vez más es que si cuando te cuestionas, eres capaz de recibir. Vivir en el poder del Espíritu te hace capaz de recibir todo lo que Dios tiene para ti. De recibir lo que Dios tiene para ti. Esa es la introducción que yo quiero hacer en esta mañana. El enfoque va dirigido al Espíritu. El filtro es el Espíritu. La diferencia entre el hombre natural que percibe cosas a aquel que discierne está en el Espíritu. Está en el Espíritu. Es el filtro del Espíritu. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 2. Hoy no pretendo ser muy extenso. El libro de Primera de Corintios, el capítulo 2, el verso 10, dice la palabra del Señor. Pero Dios, decía el apóstol Pablo, nos las reveló a nosotros, refiriendo al mensaje, refiriendo a la palabra. Nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Dios nos reveló la palabra por el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué dice? ¿Todo qué? ¿Quién lo escudriña? ¿Tú o el Espíritu? Lo escudriña el Espíritu, ¿cierto? Pero Dios nos manda a discernir. Yo discierno, Él escudriña. ¿Qué escudriña? Dice la palabra del Señor, aún lo profundo de Dios. Lo sobrenatural siempre vendrá de lo profundo de Dios. Lo que nos hace diferente a un montón de gente allá afuera y un montón de cosas que se hacen hoy en día allá afuera, que parece ser hasta iglesia, es que nosotros podemos vivir una vez más por el filtro del Espíritu, y el filtro del Espíritu mostrarnos lo profundo de Dios. Y decía el apóstol en el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. Si yo te estoy hablando de que tú vas a tener que pasar las cosas por el filtro del Espíritu Santo, pues tú vas a tener que conocer ¿a quién? Al Espíritu Santo. Yo no he dicho nada profundo, yo estoy leyendo la Biblia. Yo no he entrado aquí en nada. Yo lo que te estoy leyendo es la Biblia. Una vez más, tú quieres vivir diferente, tu enfoque diferente al Espíritu. Pues tienes que conocer el Espíritu. Porque el Espíritu es quien conoce lo profundo. ¿Difícil? No, esto es fácil. No es difícil. Esto es facilísimo. Es facilísimo. Y dice la palabra del Señor, y nosotros, ¿qué dice? ¿No hemos recibido qué? El espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepamos lo que nos ha. Ya está. Es más, con eso yo me puedo ir. Con eso nos podemos ir. Con eso podemos orar y nos podemos ir. Pero ¿cuántas veces tenemos que llegar a este lugar, lugares como estos, en todo Puerto Rico, para recordarnos día a día, tener una relación con aquel que conoce, percibe que aquel que tú conoces y que debes conocer habita dentro de ti y te hará ver todas las cosas que Dios te ha dado? Nosotros hablamos de las promesas, es que son mensajes de fe y el famoso, ¿verdad?, maldicho mensaje de prosperidad que te da todas las cosas, que te da todas las cosas, que te da todas las cosas, que te da todas las cosas. Y está chévere el escuchar que nos da todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Pero para que te dé todas las cosas, tú vas a tener que conocer de dónde verdaderamente vienen. Y eso de dónde verdaderamente viene, eso que está en tu interior, que se llama el Espíritu Santo y que te hace vivir en el poder de lo que habita
dentro de ti y te hace reconocer y saber aquello que el mismo Dios ha depositado en tu vida. Vivir en el poder del Espíritu una vez más te hará fijarte, enfocarte y reconocer en el conocer a aquella persona que está en tu vida, esa persona que cada día te va a dirigir a reconocer lo que está dentro de ti y lo que te ha dado. Dios te ha dado grandes cosas, pero si no las conoces, jamás las podrás vivir. La cuestión es que todos nosotros, cada uno de nosotros sabemos hacer cosas. Cada uno de nosotros en el área donde nos desarrollamos, nosotros sabemos hacer cosas. Nosotros tenemos capacidades. La pregunta es si vives por la limitación de lo que conoces o vives por lo ilimitado de lo que puedes conocer. Y lo que puedes conocer, que es lo que proviene de Dios, necesitas tener una experiencia con el Espíritu Santo. Se trata de conocimiento. Se trata de lo que conoces. ¿Qué conoces? ¿Cuánta gente se jacta de su intelecto? Y puedes tener inteligencia dentro de todas las inteligencias que existen en el día de hoy, porque hoy hay tantas inteligencias que yo digo, a ver cuál se inventan en los próximos días, porque antes eran las notas que sacaba y te decían si eras inteligente o eras brutito. ¿Cierto? Entonces ahora hay inteligencia emocional, hay inteligencia. Hay un montón de inteligencia. Y es la verdad, es el desarrollo de todas. Hay una más grande, la que viene del cielo. Y la que te hace reconocer la capacidad que vas desarrollando en todas esas. Pero una vez más, como yo les digo a menudo, como nos volvemos seres capaces, inteligentes, y yo insto a la inteligencia, por supuesto, natural, considero que ya está. Y Dios siempre va a querer añadir algo a tu vida. El día que no reconozcas que Dios añade algo más, ¿dónde estará la soberanía de Él en tu vida? Tienes que reconocer que todos los días Dios querrá enseñarte, querrá mostrarte, querrá darte, querrá usarte para su gloria y tienes que conocerlo. Amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Él te dijo, no te hablo lo que percibo naturalmente, yo te hablo por lo que me enseña el Espíritu. Y aquel que vive de esta forma, vive como culmina el verso, y me muevo a la idea que realmente quería mostrarte en el día de hoy. Dice la palabra del Señor, acomodando, ¿qué cosa? Lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y la grande interrogante que todos nosotros debemos de hacernos en esta mañana es, si yo vivo acomodando correctamente lo espiritual a lo espiritual. Si yo puedo discernir dónde está Dios. Pastor, Dios está en todas las cosas. Definitivamente Dios está en todas las cosas. Pero hay unas cosas que Dios nunca será capaz de negociar para tu vida. Y aunque tú pienses que estás negociando, Él no las negocia. Él lo dijo y Él lo hará. Él lo quiere hacer y tú das 1000 vueltas y al final, ¿sabes dónde termina? Donde Él dijo que estuviera. Y la mayoría de las frustraciones que nosotros pasamos como seres humanos es porque no tenemos el filtro en el lugar correcto, no escuchamos a quien tenemos que escuchar, no podemos percibir, no solamente percibir, conocer las cosas que Dios tiene para mi vida y no sabemos acomodar. Y yo quiero enseñarte en el día de hoy a acomodar. No traje Lego porque yo soy malísimo montando Lego. Pero yo quiero que tú aprendas a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cuando tú miras la palabra del Señor y esa palabra escudriñar en el original, a lo que va
el escritor, al dejarnos saber que es el Espíritu quien investiga con intención, quien es quien examina hasta el fondo, que no se queda en lo superficial. ¿Y cuántas veces yo he dicho que nosotros como creyentes cometemos el error de vivir como vive el mundo, pastor, como vive el mundo, por lo superficial? Yo no me puedo conformar por lo superficial, yo no me puedo conformar con el considerar que Dios está o no está en mi vida por la simpleza de lo que tengo solamente en mi mano, de lo que yo solamente puedo ver, del deseo que pudo conceder. La vida del creyente va mucho más allá y hay un reto que es claro para cada uno de nuestras vidas en el día de hoy a través de lo tecnológico, de que sí, lo superficial es lo que llama la atención, de que sí, lo que proyecto y lo que muestro es lo que sí determina cómo vive o no vive una persona. Es el famoso dicho que yo utilizo con frecuencia: rostros vemos, corazones no sabemos. ¿Cuántas veces yo he estado delante de gente que yo pensaría que tiene la vida hecha, y cuando entras en una conversación un poco más íntima, ahora sabes que no necesariamente todo está como debería estar? Pastor, ¿qué tienen? Una grande necesidad. ¿Cuál? La del Dios del cielo. ¿Cuál? La de saber acomodar lo espiritual a lo espiritual, y saber que a lo mejor eso que no consideran que lo tienen que trabajar porque superficialmente hablando están hechos, cuando llegan a conocer el Dios de los cielos, ahí experimentan plenitud, ahí viven una verdadera vida, ahí saben que hay algo más aún de lo que han podido lograr en sus vidas. No podemos llegar al hecho de solamente vivir por lo que puedo mirar de manera amplia. El creyente siempre tendrá que ir a la profundidad de lo que Dios puede hacer en su vida. El mundo siempre se va a satisfacer con lo superficial y no necesariamente con enfocarse en lo más profundo de su ser, porque enfocarse con lo más profundo de nuestro ser siempre requerirá mucho más de nuestro esfuerzo. La diferencia en la vida del creyente es que el esfuerzo es reducido porque dependo del Espíritu Santo. Y cuando dependo de uno que es más grande que yo, me da la capacidad para hacer lo que tengo que hacer aún en mi interior, y luego, cuando sale a superficial, darle toda la gloria a Él. Siempre habrá algo en nuestro interior que tendremos que trabajar, y es mejor dejarlo en las manos del Espíritu Santo. ¿Y qué yo quiero enseñarte en el día de hoy? En estos días he leído más que nunca. Lo comenté en una de las mañanas de fe de las que pude hacer en esta semana. Me excuso, hubieran algunas mañanas de fe que no pude hacer. Pero en estos días he leído más que nunca. Pastor, ¿por qué? Porque no tenía nada que hacer. Estoy en el hospital, me llevo la computadora, trabajo lo que puedo trabajar. Pero mientras, ¿qué hago? Mirar para el techo. Hay que aprovechar el tiempo. Cuestión de sabios, aprovechar bien el tiempo, dice la Biblia. Me pongo a leer. Y estaba leyendo un libro de la creatividad. Y esta persona de la creatividad está escribiendo y dice que para aquel que es creativo, todo por ahí tiene algún significado y le da dirección a lo que uno puede hacer en la vida. Y yo digo, yo soy así. Yo estoy construyendo un mensaje todo el tiempo. Yo estoy viendo una película y surge una buena frase de la película y yo voy a buscar una predicación, sale una serie de mensajes, algo sale de una conversación. Si usted se sienta conmigo en una mesa, yo quiero que usted sepa que al final voy a terminar predicando y usted no se va a dar ni cuenta. Pastor, ¿y cómo es eso? Estamos hablando, tú me empiezas a hablar, yo te voy a empezar a hablar, y mientras te estoy hablando, empiezo a predicar, y después hay veces que tengo que detener y decir, esta frase es buena, la voy a usar después, y la apunto. Todo lo que está alrededor. Y cuando estoy leyendo, llega un capítulo donde esta persona expone un principio, y ese principio dije, ahí está el mensaje del domingo. Y es el principio del foco reducido. El foco reducido. Toda la introducción que yo te he hecho en el día de hoy es para llevarte a esto. No podía empezar por esto, porque tengo que establecer el fundamento. Porque el foco reducido que lo voy a llevar a tu vida en el día de hoy va a ser al Espíritu Santo, por supuesto. Y lo vamos a filtrar por lo que ya hemos visto a través de esos versos, que estoy seguro que muchos de ustedes que llevan bastante tiempo sirviéndole al Señor ya los habrán visto. Yo quiero que tú mires el foco reducido de tu vida. Le llamamos ahorita un filtro, filtrar todo por lo que es el Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué es el foco reducido? Este hombre dice
que hay unos ciertos animales que mientras ellos van en momentos específicos a la caza, su visión ahora en vez de ser amplia, la visión se reduce. Este hombre está diciendo que hay unos animales en específico, y creo que detrás de mí están viendo un chita. Este chita es el animal veloz. Se dice que esta visión de estos animales a la hora de cazar, en vez de volverse amplia, ahora se reduce. Pensaríamos nosotros que tendría que ampliarse para entonces considerar todo lo que estaba a su alrededor para poder llegar al punto, y es todo lo contrario. La visión se reduce. Y la visión va específicamente a aquello que querrían alcanzar. Ahora este animal eliminaría todo lo demás del panorama. Ahora su visión y su atención ahora se estrechan y solo existe una cosa: la presa y el momento. Y te pregunto en el día de hoy si cuando llega todas las turbulencias de nuestra vida, a no llamarle problema porque siempre decimos problema, pero cuando llega todo lo que te distrae en la vida, no somos capaces de reducir nuestra visión y hacemos todo lo contrario. Ahora vamos a lo más amplio. Dime si nosotros no funcionamos así y te voy a llevar a un lugar. Porque te voy a llevar a la historia bíblica donde realmente te quería llevar en el día de hoy. Pero dime si los seres humanos, la mayoría, funcionamos así. Le buscamos todo lo negativo al asunto, todas las cosas que pueden suceder y al final ninguna de ellas sucede. Se dice que estadísticamente hablando, el 85-90% de las cosas que tú piensas que pueden pasar, al final no terminan pasando. Estos días tuve una conversación con alguien y le decía, y dime tú, es esa conversación que tienes que tener con esta persona. Y tú te haces la historia en la mente. Y me va a decir esto, y cuando me diga esto, yo le voy a decir esto. Y cuando pase esto, le voy a decir esto otro. ¡Ja! Y que se atreva a levantarse a decirme, Dios está hablando por esta área sentía Dios. Y que se atreva a decirme esto, porque cuando me diga esto, ¡ja! Lo que le espera es esto. Y tú haces un panorama amplio y al final todo eso no pasa. Y la pregunta que te hago en el día de hoy es si eres capaz una vez más de enfocarte en la presa, enfocarte en el momento. Se dice que estos animales, cuando llega ese momento, lo que aumenta en su vida es la precisión, aumenta la velocidad, aumenta la efectividad. El chita logra alcanzar unas 75 millas de velocidad cuando va detrás de su presa. Lo otro que estás viendo es un falcón, que cuando yo veía ese video fascinante del falcón, es el animal más rápido del planeta Tierra y puede llegar a las 200 millas por hora y este falcón se lanza. No puse otros videos porque eran tan crudos. Pastor, ¿por qué eran crudos? Había una palomita como las que me ensucian todo este alrededor. Yo voy a buscar 2 o 3 falcones, las voy a lanzar en los cielos y voy a depender de la cadena alimenticia. Algunos entendieron. No puse el video porque se veía tan cruel, pero la verdad es que el falcón pone sus alas hacia atrás y desciende y comienza a descender enfocado en el punto. Y comienza a bajar unas 200 millas. ¡Pum! Ataca al animal y el animal ni se da cuenta. Enfocado. Enfocado. Una vez más. Era el foco reducido. Y lo que yo quiero hablarte en el día de hoy, si me ayudas en el piano, es de ese foco reducido en nuestra vida. El foco reducido que nos ayuda a acomodar lo espiritual a lo espiritual. El foco reducido de vivir una vida en el poder del Espíritu. El foco reducido que viene del conocimiento que te hablé hace un rato. Del conocimiento de lo que Dios quiere para tu vida. Es el momento en donde te vas a enfocar en lo que verdaderamente te vas a tener que enfocar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido y en lo que Dios ha determinado para ti. Y esa es mi oración en esta mañana. Lo que yo te hablé con los versos de introducción fue un foco redirigido. Dejo de ver las cosas a lo natural y ahora comienzo a verlo en lo sobrenatural. Con los versos que vimos anteriormente, lo que yo te estaba hablando era de un foco profundo y no un foco superficial. Es enfocarme en lo que Dios quiere hacer desde el interior de mi ser y no de lo que todo el mundo anda detrás y no todo lo que el mundo está buscando. Yo voy a buscar y voy a encontrar lo que Dios ha dicho para mí en el nombre poderoso de Jesús. Y eso es a través del Espíritu Santo. No solamente nosotros miramos
el foco reducido en aquel animal que va a atacar, sino que también a veces lo vemos en la presa. Y por eso en el día de hoy tú vas a tener que decidir. Y con el final de los versos vas a ver lo que te estoy diciendo en este instante. Al final tú vas a tener que decidir cómo vas a vivir. Si vives por el foco reducido de ese animal que va detrás de su presa, como la presa. Detrás de un león siempre hay un venadito. Y el pobre venadito, y se dice también que a nivel natural, cuando va al automóvil y ve los focos, lo que provoca en ellos a reducirse la visión es un freeze response. Es una respuesta de congelación. Se frisan. Y cuando se frisan, le doy detalles de lo que pasa. Porque usted está con una cara de tragedia. Usted sabe lo que va a pasar. El foco se reduce, pero se frisan. Y eso comienza a pasar. Se paralizan. Pierden la capacidad de reaccionar ahora de una manera amplia. Lo que yo quiero que tú reflexiones con los próximos versos es, si tú vas a vivir por ese foco reducido que te da dirección, ese foco reducido que definitivamente elimina las distracciones, que te alinea con el objetivo, que te hace avanzar con intención, como ese depredador, o vas a vivir por el foco reducido que te encierra, el foco reducido que te obsesiona con los problemas. El foco reducido que te obsesiona con los problemas, tú ves de todo menos la solución verdadera de ese problema. Porque te fijas en todo menos en Dios. Yo siempre insisto en este mismo ejemplo y lo seguiré insistiendo porque todos padecemos de eso. Quieres trabajar más horas en vez de depender de Dios. Y sigues igual de chavao. Y ahora estás chavao y cansado. No te estoy diciendo que no vas a trabajar. No te estoy diciendo que no hay temporadas de tu vida que vas a requerir que lo hagas. No, yo estoy diciendo el que piensa que va a salir de ese hoyo porque trabaja más. Nunca sales de trabajar y no sales del trabajo ni del hoyo. Lo que te estoy diciendo es que te atreves a depender del Dios de los cielos, que es capaz de darte el trabajo que te hará salir no solamente de ahí, de tener una vida estable, de tener una vida diferente, de poder manejar todas las áreas y todo el alrededor, que no tienes que descuidar la familia, que no tienes que... Es diferente. Te obsesionas con el problema, te paralizas emocionalmente, nos hace perder la perspectiva y sacar la mirada donde verdaderamente debemos tenerla. Dicho eso, mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, porque me acordaba de unos versos. Y cuando miraba lo del foco reducido, me acordaba de unos versos. Y están en el capítulo 16. El capítulo 16 de ese libro de Hechos. Como siempre solemos hacer, establecemos el momento quizás histórico donde se escriben los versos. Y en este momento ocurre en ese segundo viaje misionero, por llamarlo así, de Pablo. Nosotros miramos cómo ya se comenzaba a definir que los gentiles tendrían que vivir de una manera diferente, no tendrían que ir por la cultura judía ni ser judaizados. Nosotros miramos una iglesia que ahora comienza a entrar en una época de expansión. Y tengo que traer esto por lo que voy a traer al final. Estos versos se escriben en un momento en específico donde la iglesia ahora está viviendo la expansión, donde la iglesia está creciendo. La iglesia en este momento no estaba comenzando. Esta gente lo que estaba era afinando la dirección que se tendría que llevar para ese crecimiento de la iglesia. Esos son los versos que nosotros vamos a leer. Pablo ya no está con Bernabé, ahora tú comienzas a escuchar a Silas, ahora comienzas a escuchar que está con Timoteo, ahora comienzas a mirar cómo se va expandiendo también el ministerio y cómo se escoge otra gente. ¿Y por qué digo esto? Porque en la época
requerida y el momento histórico de lo que se encontraban viviendo, ahora lo que necesitaba eran las decisiones correctas para esa expansión. No se podría tomar cualquier decisión, no se podría hacer cualquier cosa. Habría que enfocarse para hacer literalmente lo que Dios quería que se hiciera. ¿Por qué te digo esto? Porque vas a ver en los versos cómo Dios lo hace así. Si Dios querría que creciera la iglesia, iba a ser a su forma y no a la forma de ningún ente natural. Y para eso habría que enfocarse. Para eso habría que tener un foco reducido. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Le fue qué? Le fue prohibido. Le fue prohibido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. No solamente le es prohibido por el Espíritu Santo. ¿Qué le fue prohibido por el Espíritu Santo? ¿Hablar qué? Pastor, ¿cómo va a ser? Si la iglesia está en crecimiento. Pastor, ¿cómo va a ser? Si para lo que estaban estos hombres era ¿para qué? Para hablar y enseñar la palabra. Y ahora la Biblia dice que estos hombres llegan a este lugar y la instrucción que reciben del Espíritu Santo fue una prohibición. No hables la palabra. Dime tú, si tú recibes una instrucción como esa y no sabes acomodar. Dime tú si no es contradictorio. Dime tú si yo me paro aquí y te digo, no creas en fe, cuando todos los domingos se te dice que creas en fe. Dime tú si yo me paro aquí un día y te digo, deja de creer por eso que estás creyendo. Y entrégate a la vanidad de él. Por eso un montón de gente cae por ahí en cuanta bobera le dicen. Esto es un punto de aparte. Porque no sabemos acomodar. Dice cualquier cosa y nos entusiasma. Cualquier cosa que nos emocione y creemos. La pregunta no es si tienes un foco reducido para lo que dice cualquiera. La pregunta es si tienes un foco reducido, como hemos aprendido hasta ahora, para lo que dice el Espíritu Santo, que es el que enseña. Y ahora estos hombres, y no quiero adelantarme lo que te voy a mostrar, pero hay una razón del por qué. El Espíritu le dice, no hables la palabra. Dice la palabra del Señor en el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? Vengo aquí a predicar y no me lo permite. Me muevo aquí y tampoco llego. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice la palabra del Señor en el verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró, ¿qué dice? A Pablo, ¿qué cosa? Una visión. Y se le mostró a Pablo una visión. Y dice la palabra del Señor, una visión de noche. ¿Y qué dice? Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia. Pasa a Macedonia. ¿Y qué dice? Ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora te pongo en la perspectiva de cómo se podían encontrar estos hombres. Fuiste contratado por el cielo para predicar la palabra del Señor. Utiliza esa palabra para que la podamos entender. Fuiste escogido por el mismo Dios para la predicación. Y ahora percibe y ahora disciernes de parte de Dios que no tendrías que predicarla, que no podrías predicarla. Te pregunto en esa noche, ¿qué habrá interrumpido el sueño de aquel hombre? ¿Cuál era la inquietud de aquel hombre? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde voy? No lo dice la palabra. Pero si Pablo era como Carlos Bonilla, esa noche se tuvo que haber acostado. ¿Pero y qué tú quieres que yo haga? Si no me dejas predicar aquí, no me dejas predicar allá. Entonces, ¿qué hago? No predico. Algo tiene que suceder. Y este hombre en la noche, dice la palabra del Señor, que ve una visión. La visión que traería dirección. Que si te expongo que lo que comienza a experimentar este hombre fue el foco reducido. El foco reducido que da el Espíritu Santo. Y cuántas veces en nuestra vida no somos capaces de poder identificar al Espíritu Santo en lugares que tú y yo consideraríamos que no estuviera. Es el lugar donde tú piensas que no está y Él quiere que esté. Pastor, ¿a qué te refieres? Es la puerta que te cierra y tú piensas que es el enemigo y es Dios diciéndote por ahí no entras porque yo quiero que entres por allá. Es el lugar donde tú consideras que debieras estar y que por tus pantalones quieres permanecer ahí y tú vives frustrado considerando que el diablo te la hace imposible. Y yo te digo, si eres
capaz de reducir ahora la visión a aquello que verdaderamente Dios quiere hacer en tu vida. Pastor, ¿qué es lo que está sucediendo en este lugar? Que antes de que Dios te dé una visión, Él tendrá que ver la obediencia manifestada en tu vida, la obediencia al Espíritu Santo. Aquí no predico, me callo la boca, pero estoy a la expectativa de lo que tú vas a hacer en mi vida. Yo no te estoy hablando de que llega la quietud para que no hagas nada. Yo te estoy hablando que muchos de los detenimientos de nuestra vida que provoca el mismo cielo es para llevarte al lugar donde verdaderamente tienes que entrar para que se cumpla lo que Dios ha determinado para ti. A mí la Biblia dice que ahora este hombre ve una visión y en la visión estaba el lugar clarito donde tendría que llegar. Te preguntarías en el día de hoy, pastor, ¿y por qué no predicar en aquel sitio? Si se mantenían predicando en ese sitio, no iban a expandir la iglesia de la forma que se tendría que expandir. No quiero traer el elemento histórico ahora, pero lo voy a tener que traer. Porque si Pablo no se movía de ese lugar que era Asia, hoy lo conocemos como Turquía, el evangelio no se hubiera expandido a lo que iba a ser Europa. Se quedaba en Asia y no predicaba en Europa. Y si no predicaba en Europa, la realidad es que no hubiéramos visto las cartas que se le escribió a los Filipos, las cartas que se le escribió a Tesalónica, las cartas que se le escribieron a los Corintios. Si Pablo no hubiera hecho caso a lo que hubiera dicho el Espíritu Santo y acomodar lo espiritual a lo espiritual, se hubiera quedado allí cómodamente haciendo lo que él habría sido llamado a hacer, pero en el lugar incorrecto. Si Pablo se hubiera detenido, hubiera seguido predicando, pensando que estaba bien lo que estaba haciendo, nunca hubiera visto el mensaje de aquel que le decía, ayúdanos, ayúdanos. Y te pregunto en el día de hoy, si puedes estar tan cómodo haciendo unas ciertas cosas, considerando que Dios te quiere ahí, y hay alguien que se aparece en tu vida y te dice, pasa a Macedonia, ayúdanos, porque en Dios siempre va a haber algo más grande en tu vida. Te acomodas porque piensas que superficialmente hablando eres bendecido, te acomodas porque piensas que superficialmente hablando tienes todas las cosas, y el Espíritu de Dios siempre queriendo hacer algo más en ti. Lo que yo vine a decirte en esta mañana es que cuando llega el foco reducido del Espíritu Santo en tu vida, es para darle la dirección a tu ser donde verdaderamente debe estar. Y donde verdaderamente debe estar nunca surge del exterior, surge del interior, de lo que Él es capaz de hacer de ti y la ayuda que serás capaz de cumplir en la vida de alguien que quizás está esperando. Si Pablo lo pudo hacer, ¿cómo nosotros no viviremos por ello? Pero como siempre requiere más trabajo. Como siempre es más difícil. Pastor, ¿por qué abrir una iglesia en Humacao? Porque sí. La pregunta, ¿por qué abrir una iglesia? La pregunta debe ser, ¿por qué no abrir una iglesia en Humacao? ¿Sabes con cuánta gente yo me encuentro que me dice, en Puerto Rico hay demasiadas iglesias, deberían de haber más? Ay, pero ¿por qué tú dices eso con tanta diversidad? Porque hay un montón de gente que no ha sido salva y no le sirve al Señor. Y para que le sirva al Señor, pues hay un sistema que se creó para que la gente llegue allí, escuche la palabra, sean salvos y vivan como salvos. Se necesitan iglesias. Ah, que no todas, eso es cuestión de Dios. Él es el que soberano, Él es el que sabe, Él quita, Él pone, de ahí no me meto. Pero yo prefiero iglesias que barra. Ay, pero eso es más trabajo para ti. ¿Y para qué Dios me llamó? ¿Qué hago? Estoy trayendo ese ejemplo por traer el ejemplo. Porque yo sé que es más trabajo para mí. Y para ti también. Porque de vez en cuando le dieron a ustedes, acompáñame a un Macao. Y Yoli sabe, la iglesia de Guayama que existe hoy la abrimos nosotros. Yo era un nenito, ¿cierto? Y viajábamos todos los días a Guayama a abrir aquella iglesia. La mejor experiencia que yo atesoro en mi pensamiento fue cuando abrimos aquella iglesia. Me acuerdo de las canciones que se cantaban, cuando íbamos, cuando veníamos, me acuerdo de lo que comíamos. Éramos pobres. Y lo que comíamos era... Mentira. ¿El foco? Reducido. El foco reducido. El foco reducido.
lo que yo quiero destacar para concluir en el día de hoy es ese verso 10, donde la palabra del Señor dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos, en plural, partir a Macedonia, dando por cierto, cuando el foco es reducido y ves la visión. La Reina Valera antigua dice que cuando llegó a ver aquella visión, cuando vio como vio la visión, dice la Reina Valera antigua, y como vio la visión, como la vio. Y la pregunta que yo te hago en el día de hoy es: ¿cómo estás viendo esa visión? Cuando nosotros miramos ese aspecto de ver, de vio, es hacerse consciente. Dime tú, si no fue lo que te enseñé al principio, ¿quién te hace consciente en tu vida? Cuando habla de que vio, él ahora lo que hacía era aceptar. Dime tú, si no fue lo que te dije al principio en tu vida, que hace el Espíritu Santo, te hace aceptar aquello lo que quiere hacer en ti. Y cuando habla de visión, lo que te está hablando es de algo contemplado. Lo que te está hablando literalmente, escucha bien, era de un espectáculo, era algo sobrenatural. Esa palabra visión en el original era un espectáculo. Tú estás pensando que el espectáculo es lo externo y lo superficial de la vida, y el espectáculo es lo que Dios es capaz de hacer en ti desde el interior. Eso verdaderamente es un espectáculo. Un espectáculo es tú reconocer como tú eras antes y como eres hoy. Un espectáculo es reconocer cómo antes tú operabas, cómo antes tú hablabas, reconocer cómo antes tú actuabas, reconocer cómo antes pensabas, y poderte detener y acomodar lo espiritual, y ver cómo en años pasados has podido recibir de parte de Dios cosas en tu vida, y esas cosas te han hecho diferente. Literalmente es un espectáculo. Es cuando en las mañanas de oración yo hablo de maravilla. Tú no te ves maravilloso porque el filtro de lo maravilloso es lo que dice el mundo. Pero si el filtro de lo maravilloso fuera lo que Dios ha hecho en tu interior, tú estuvieras emocionado, tú estuvieras tan feliz. Que el filtro de lo maravilloso es los hijos que tienes, que el filtro de lo maravilloso es el negocio que Dios puso en tus manos, que el filtro de lo maravilloso es poderte levantar todos los días a las 6 de la mañana y salir con fuerza y producir para este país. Que el filtro de lo maravilloso no sea solamente el celebrar los artistas, los peloteros, el celebrar solamente a aquellos, que no está mal, es celebrar también a aquel que se levanta todas las mañanas a producir, que aporta al país, que del cheque le sacan para las contribuciones. Es celebrar a aquel que no deja de morir de hambre en su casa, es celebrar a aquel que tenga lo que tenga que hacer, creyéndole a Dios siempre trae la provisión. Yo no sé qué Dios habrá hecho en tu interior, pero yo lo que necesito es que tú te vayas de aquí reconociendo que el foco tiene que ser reducido, y te va a tocar acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque si tú sigues acomodando incorrectamente, jamás te darás cuenta del foco divino manifestado en tu vida, ese que opera todos los días de tu ser y que seguirá operando en el nombre poderoso de Jesús. El vivir en el poder del Espíritu te llevará a reducir tu visión, a llevarlo a lo espiritual, a vivir por ese foco divino y entender que en una sencilla visión se puede lograr todo un impacto. Yo me adelanté con lo que iba a ser la conclusión. Parece que podía quedar predicando allí. Y hoy tú y yo no hubiéramos leído los versos de introducción que fueron escritos a los Corintios. Y hoy tú y yo no teníamos la capacidad de decir: hay uno que examina todo de mí. Pero no solamente examina todo de mí, examina todo de Dios. Porque se atrevió a hacer caso. No esperes a que sea lo natural lo que incomode tu vida para hacerte ver lo sobrenatural. Siempre digo eso. No esperes. No esperes. Siempre utilizo el mismo ejemplo, el de la enfermedad. Mientras yo pueda prevenir la hipertensión, la prevengo. Pero yo no puedo esperar a que llegue el infarto para pedirle a Dios el milagro de poder vivir. ¿Expliqué? Espera que sea lo natural lo que determine.
No esperes a estar pelado en la prángana para creer que Dios te puede dar la capacidad de prosperar. No esperes a estar en tu trabajo con tal amargura para no creerle a Dios, quizás por ese espíritu emprendedor que un día estaba en ti. Pero quiero que sepas algo, te va a dar más trabajo que el trabajo que te da la amargura. Siempre hago la aclaración. Porque emprende y eso es todos los días a ver si surge. Acá tú dependes del que creyó. ¡Difícil! No espere. No espere. Él le pide al Señor que estos días se reduzca tu visión. Y te vas a enfocar en la presa y en el momento. Ponme el...